Hechos Ecuador, es la televisión, es la Como radio. en el mundo. Vivimos momentos dramáticos, pero al mismo tiempo acaba de ocurrir un hecho, pienso que único en la vida de la humanidad del planeta Tierra. A las 21 horas con 21 minutos del día 21 de diciembre del año 2021 y del siglo XXI, ocurrió esta coincidencia de fechas: 21 hora, 21 minutos, 21 día, 21 año, 21 siglo. 5 coincidencias que ocurrieron precisamente esta noche, solo para destacarlo como un hecho curioso. Ahora bien, quisiera tratar un tema que de alguna manera lo han distorsionado los escandalosos, particularmente en la Comisión de Fiscalización, que muy lejos de cumplir con ese papel en la Asamblea, se ha convertido en dispensadora de certificados de buena conducta para el presidente. Allí no pasa nada, ahí todo encubren, todo tapan, nada se investiga, ahí están solo para odiar. No puede superar ese odio el presidente de esa comisión, que en razón de los fracasos de sus intenciones de embadurnar, de vilipendiar al nivel de su odio satánico al presidente Correa, se le ha tomado con el sistema virtual del Sucre. Pero este señor no entiende, no va a entender, porque él no puede superar su odio. El Sucre, queridos compatriotas, es el sistema único de compensación regional, Sucre. Son las siglas que en forma inteligente y creativa el presidente Correa, en ejercicio de la década ganada, creó como una moneda virtual para realizar actos de comercio en la región del Alba, para que no haya fuga de divisas, que es lo que un gobierno responsable busca: evitar la fuga de divisas. Poniéndolo como un ejemplo, queridos compatriotas, mediante este mecanismo de compensación regional, que lo llamó románticamente el presidente del Ecuador de la década ganada, le llamó Sucre, Sucre, para rememorar aquella moneda que sepultaron los banqueros con la intención de borrarnos la memoria colectiva de los altos valores nacionales. Sucre, que perennizó el nombre de aquel Abel americano, de aquel mártir de la traición y compañero de libertador que nos dio disque independencia. Sucre es el sistema, repito, sistema único de compensación regional. Esto quiere decir Sucre, que es una sigla, una herramienta virtual para evitar la movilización de grandes capitales. Y en el Ecuador tenía una doble utilidad porque estamos dolarizados. Entonces, si le comprábamos herramientas para el sistema eléctrico a Venezuela, y esa compra era por un monto de 10 millones de dólares, en vez de entregarle esos 10 millones de dólares, exportábamos a Venezuela
una cantidad igual en banano. Y con eso se producía una compensación mutua. Ingresó la materia prima en calidad de importación y no salió ni un solo centavo de la caja fiscal ni de la reserva del Banco Central. Y la forma de pago fue mediante la exportación de un producto nuestro como el banano. Hago este ejemplo para graficar didácticamente lo que realmente ocurrió. Pero cuando se le cayó esta primera acusación de que se estaba negociando en forma sospechosa, se le ocurrió manifestar que el problema es que el gobierno de Rafael Correa hizo esas transacciones con la garantía de la Reserva Monetaria Internacional. Eso dice, eso repite, y eso consta en un informe que pretende iniciar un nuevo enjuiciamiento penal en contra del presidente Correa. Sucede que desfilaron funcionarios de este gobierno, la gerente, del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria. Desfilaron por esa comisión y los tres, que nada tienen que ver con el correísmo, declararon para conocimiento de la comisión y con la sordera interesada del presidente de la comisión de investigación, declararon los tres que en ningún momento se utilizó en el gobierno de Correa la Reserva Monetaria Internacional para la garantía de estas transacciones. Una mentira gigante que se le cae a este calumniador, a este mentiroso, compulsivo y odiador. Hago esta explicación en forma gráfica, didáctica, para que no nos dejemos engañar. Ya nos han mentido tanto, nos han calumniado, nos han vilipendiado. Ya basta. Tanta audacia. Y lo que debió haber sido una comisión fundamental en la Asamblea Nacional para la investigación de hechos como Pandora Papers, por ejemplo, y que fue entregada por decisión del Pleno a otra comisión en virtud de que ya desde el comienzo Villavicencio comenzó a defender a su amo sin ni siquiera iniciar el proceso de revisión del informe de Pandora Papers. Entonces buscó otro escenario para el escándalo, para denigrar al presidente Correa. Por esto me he tomado estos minutos para explicar desde mi modesta perspectiva y en manera práctica y didáctica, repito, que el Sucre es un sistema único de compensación regional, Sucre. Una forma de hacer transacciones entre estados sin entregar dinero en efectivo para evitar la salida de divisas que tanto perjudica a un país como el Ecuador, que no tiene moneda propia y que consiste en compensar valores equivalentes de importaciones y exportaciones a conveniencia y reciprocidad entre países del ALBA. Claro, como los países del ALBA pertenecen a la órbita del progresismo revolucionario, aquel que acaba de ganar las elecciones en Chile con Boric, esto les molesta, les enerva, les encrespa a los reaccionarios antediluvianos, serviles del imperio, del capitalismo, del neoliberalismo y de los banqueros,
una vez más intentan ensuciar las ejecutorias brillantes, originales, creativas de uno de los grandes estadistas de la región, que honró al Ecuador, que hoy se llena de vergüenza con Pandora Papers y además con los narcogenerales. Este es el país que hoy nos muestran a la faz mundial, en tanto que en el gobierno de Rafael Correa se dieron hechos inéditos, importantes, originales, inteligentes, fruto del trabajo de un estadista que fueron emulados por otras regiones como la Unión Europea. ¿Dónde está el dolo? La corrupción. Solo en la mente calenturienta de aquel odiador compulsivo que manifestó paladinamente que nunca podrá superar ese odio que le envenena y que no puede contaminarnos. Advertimos entonces que en el próximo año se abrirá un nuevo foco de infección de la opinión pública, un nuevo escándalo con juegos pirotécnicos destemplados y extemporáneos para iniciar otro juicio más de los tantos en contra de Rafael Correa, como que fuera un concurso de quién inicia más número de juicios. Pero esta es la realidad respecto al Sucre. Cuando escuchen el tema del Sucre, saben que es un sistema único de compensación regional mediante el mecanismo de una moneda virtual para transacciones entre países hermanos pertenecientes al ALBA. En el caso nuestro, para evitar la salida de divisas y compensar compras y ventas mediante el trueque de mercancías de equivalente valor. Esta aclaración, que era la temática que originalmente se me asignó en la parrilla de esta noche, doy por realizada con el mayor respeto a la opinión pública, sobre todo con el permiso del señor director de Hechos Ecuador. Y aquí estamos para continuar con este diálogo. Ahora, a ver, doctor Cárdenas, yo estoy preocupado porque realmente se sigue calumniando a los correístas. Y este señor odiador es a cada momento lo mismo, cada vez inventa una cosa. Hoy estaba mirando que decía que ahí estaba todo ese dinero en el Sucre y que precisamente habían ido a parar a paraísos fiscales. ¿Cómo puede inventarse tanta cosa este tipo? ¿Y qué es lo que pretende con todo esto? Porque va a llegar un momento, como se le cayó a Balda, el secuestro, en que se le caen todas estas cosas, o estará pensando que son eternos en el poder o son eternos asambleístas que algún momento no van a tener un juicio de alguien que ya se canse de aquello. Porque yo conversaba con algún amigo mío que es correísta y me dijo: Richard, yo voy a iniciarle una acción penal a este sinvergüenza. Aunque goce de inmunidad, la puedo iniciar, me dijo, si es que yo tengo las pruebas necesarias. Pues yo digo, ¿qué pasa con nosotros que no arrancamos con esas acciones penales? No se olvide, don Richard, que ellos ganaron las elecciones, con un margen pequeño, pero ganaron las elecciones, y nosotros somos demócratas. Pero al mismo tiempo vale la pena reflexionar sobre el momento que vive el Ecuador. Esas elecciones las ganó el banquero con el engaño, con la mentira, con la desinformación de los grandes medios privados de comunicación. Ese escenario ficticio que trazaron a sabiendas, que engañaban, que mentían, sirvió también
como telón de fondo para que los dirigentes de un importante sector de compatriotas que pertenecen a la clase indígena del Ecuador tomaron una decisión que facilitó el triunfo del banquero. No nos olvidemos aquello. Entonces, nosotros representamos el 48% de la voluntad popular en la última elección de segunda vuelta. Eso democráticamente tiene un gran valor y una gran legitimidad, pero ellos ganaron las elecciones. Sin embargo, el pueblo no le dio un cheque en blanco para que utilicen a esta clase de mentirosos, calumniadores y odiadores para que defiendan esa posición indefendible que riñe con la verdad, que atormenta y asesina la verdad, que destruye los valores. Pero al mismo tiempo vale la pena reflexionar sobre un hecho reciente. Solamente los que están de acuerdo con el gobernante de turno son demócratas y pueden ejercer sus derechos. Aquellas voces disidentes, críticas, de oposición democrática, son descalificadas por quienes creen que al obtener un triunfo electoral obtuvieron la propiedad a perpetuidad de esta patria, y no es así. Solo así se explica unas desafinadas declaraciones del primer mandatario acusando al dirigente del sector indígena de la CONAIE de anarquista. Una acusación gratuita que responde a anuncios y un tanto tibios de los dirigentes que pretenden retomar la movilización popular en la búsqueda del cumplimiento de sus demandas, de sus reclamos. Pero de antemano se cura en salud el mandatario y le acusa a quien cree que es la cabeza visible de ese sector de ecuatorianos, lo acusa de anarquista y le amenaza con mandarle a la cárcel. Esto es muy grave, no importa quién sea. Es más, el señor Issa tiene una seria objeción en contra de los correístas. No conozco las razones para ello, pero esta es la realidad. No nos olvidemos que en octubre del 2019, en la culminación de una movilización en la que el sector indígena era protagonista y de la que recibieron una brutal represión que llegó hasta la muerte de compañeros, mutilaciones, vaciamiento de ojos, persecución, cárcel. Y en ese escenario, cuando el país asistía al triunfo de la movilización de un pueblo enardecido que reclamaba por su derecho a la vida, ese sector indígena, más bien dicho, sus dirigentes, transaron y entregaron esa lucha. Traicionaron la sangre de sus compañeros caídos en la represión y se contentaron con disque algún acuerdo que nunca llegó a concretarse ni a cumplirse, porque la consigna era impedir
que nadie más reivindique el derecho de la gente a reclamar por mejores condiciones de vida. Y consideraban que el sector que de hecho estaba en la retina del pueblo, como está ahora, el correísmo, como ellos llaman, no podían, dizque, según su versión egoísta y de muy poquísimo panorama, le negaron al mismo sector indígena el derecho de reformular políticas a favor de la producción agrícola, de los derechos de los campesinos, de los indígenas, de los afros, de los montubios. Y ahí concluyó una jornada histórica. Y lo hicieron por odio. Quisieron una vez más excluir al correísmo. Correísmo que fue perseguido hasta el punto que hasta nos quitaron el partido político, el número, las sedes, pero no nos quitaron la militancia. Aquí cabe empatar con un hecho reciente. En Chile también hubo el octubre del 19, en el que su juventud, sobre todo, sus obreros, las mujeres e importantes sectores de la sociedad araucana hicieron sentir su voz en una lucha popular muy importante. Esa lucha se capitalizó, germinó y culminó con el triunfo electoral del progresismo revolucionario con la elección del presidente Boric. Acá no. Acá se boicoteó toda posibilidad de unidad popular. Prefirieron aliarse con la derecha bancaria para facilitar el acceso de su más conspicuo representante a la primera magistratura. Y prefirieron, en vez de unificar la tendencia del centro hacia la izquierda, unirse a la derecha bancaria, a los más reaccionarios, para administrar a su antojo la Asamblea Nacional a cambio de seguir siendo los aliados que sustentan al actual gobierno. Y miren ustedes cómo descalifica a uno de sus dirigentes, el beneficiario de esos acuerdos. Lo descalifica como anarquista y por último termina amenazándolo con mandarle a la cárcel. Entonces, son muy frecuentes, muy recientes los hechos, como para que el pueblo olvide. Y estas lecciones duras que nos da esta clase de acontecimientos, debemos asimilarlos para convertirlos en una didáctica en beneficio de la gran unidad nacional, de la jerarquización de los grandes anhelos nacionales, de la recuperación de la institucionalización del país. ¡Qué contraste! Chile fue reprimido brutalmente en octubre del 19. Esa lección caló en su conciencia democrática y construyó Chile una unidad estratégica que le permitió la toma del poder al progresismo revolucionario. Acá entregaron el poder al banquero y el banquero les dijo lo que les dijo a través de su dirigente de la CONAIE. Nosotros somos, ante todo, demócratas revolucionarios. Expresamos, pese a las discrepancias y a las objeciones
del comportamiento odiador, excluyente, que han mantenido no los sectores indígenas, sino ciertos dirigentes, expresamos nuestra solidaridad a alguien a quien se le prohíbe ejercer sus derechos constitucionales y a priori se le amenaza con encarcelarlo si intenta afectar los grandes intereses de los neoliberales. Así que así somos los revolucionarios, generosos, pero tenemos memoria social para recordarles a aquellos que hoy han recibido estas diatribas que cometieron el pecado de la soberbia y el odio y se entregaron a menesteres realmente censurables, como aquello de convertirse en factor propicio para que gane las elecciones la tendencia del banquero. Para nosotros es un motivo de alegría que lo expresamos abiertamente y felicitamos al pueblo chileno porque el domingo pasado dio a la región una lección de democracia efectiva, participativa, haciendo valer su voto por encima de algunas diferencias. Que el odio nunca más vuelva a contaminar la voluntad de nuestro pueblo. Sí, Hola, señor. Luchito. Hola, Luchito. Buenas noches, Lucho. Un abrazo. Bienvenido. What's Fleet Meaning? Para ingresar, no sé qué le pasa a la computadora, serán los años también de la computadora que comienza a fallar, pero aquí estamos una vez más. A ver, espérame un ratito, Lucho. Yo les estoy enviando a mis amigos. Ustedes sacan las conclusiones. Nosotros lo que hacemos es lluvia de ideas, pero siempre con la verdad. Nunca a ustedes engañándolos. Esa es la característica de Hechos Ecuador. Juanito. Lucho, sí me escucha. Es verdad que el día de hoy, con esa prepotencia que le caracteriza al señor presidente, dentro de sus enredos, que verdaderamente son unos enredos de palabras, que él, ¿verdad?, no tiene un hilo conductor en una idea, sino lo que se le ocurre, lanza, y él por atacar a Isa es un hombre del pueblo, hay que diferenciar su línea política, pero es un hombre del pueblo, pero también va metiendo en el saco, doctor, para quienes, dijo, para quienes quieran anarquizar. Es decir, no solamente es al señor Isa, como señor, es para quienes. Ya habló en mayoría. O sea que nosotros, el pueblo, no tenemos el derecho a la resistencia. ¿Qué le pasa al señor presidente? Pero tenemos que recordarle al señor presidente que cuando estaba el presidente Rafael Correa, él incitaba a que salgan a la calle. Él gritaba y zapateaba que salgan a defender sus derechos, que la libertad de expresión. Y hoy en día se olvida lo que dijo no hace mucho tiempo y hoy en día sí, como está hecho el poderoso con las fuerzas que le rodean, viene a decir para quienes se atrevan. ¿Qué le parece esto, Juanito? Lo de fondo, estimado Lucho y don Richard, lo de fondo es que intentan posesionar una conducta intolerante. Eso no es democrático. Ojalá que el espíritu navideño inunde estas intenciones de confrontar per se como una estrategia
para desmovilizar al pueblo. Ya suficiente tenemos con la amenaza del Omicron, una cepa más peligrosa que el COVID que ya sufrimos. Y en este sentido, nosotros somos auténticos. Exhortamos al gobierno nacional a liderar un proceso para convertir en una campaña exitosa, como lo fue la primera y segunda dosis de vacunación al inicio de este gobierno. Para la campaña del refuerzo y para todos los cuidados y precauciones que debe tomar la sociedad, es indispensable que el gobierno entregue todos los recursos a fin de que la sociedad sienta la seguridad de que hay un gobierno, de que hay un Estado, de que hay instituciones que velan por su salud, por su seguridad. No podemos aceptar que tengamos más de 8,000 millones de dólares en reservas en bancos internacionales y los hospitales exhiban sus farmacias vacías, sin implementos, sin medicina, sin insumos. Cada vez es más frecuente el despido de personal para cumplimiento de esa macabra consigna fondo monetarista. ¿Y para qué entonces, por ejemplo, aquella donación, porque lo es, compatriotas? El DEG son derechos especiales de giro. Una donación, este DEG, derechos especiales de giro, constituyen una donación del Fondo Monetario Internacional a los países para que afronten las consecuencias nefastas de la pandemia. Pero hasta estos recursos que constituyen un préstamo no reembolsable, es decir, una donación del Fondo Monetario Internacional, hasta esos recursos fueron a parar en esta acumulación de reserva monetaria internacional en banco extranjero. ¿Y saben para qué es? Para garantizar el pago de la deuda externa y de los bonos. Compatriotas, ¿ustedes tienen papeles de la deuda? ¿Quiénes tienen papeles de la deuda? Los grandes grupos económicos, los banqueros. Quiere decir entonces que el gran sacrificio nacional, que la reserva que debe servir para reactivar la economía nacional, para poder movilizar producción, creación de puestos de trabajo que nos está aniquilando con un desempleo galopante, nada de esto es posible porque no se cumple la lógica. Porque los recursos que son fruto del ahorro nacional, de la producción nacional y que constituyen la reserva internacional, se deposita en bancos foráneos para garantizar el pago de deuda externa, cuyos papeles están en manos de menos del 2% de la sociedad. Estas incongruencias no entendemos, no podemos consentir. Y sobre todo este escenario tan incierto, tan injusto, tan contradictorio, tan inequitativo, que niega los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como es la salud, la educación, la vivienda, la seguridad ciudadana. Encima de esto, nos cae este tipo de amenazas que proscriben el derecho del pueblo a exigir una vida mejor, un acceso más equitativo a la riqueza nacional. Esto no construye puentes de conciliación nacional. Por el contrario,
discrepancias de esta naturaleza se pueden ventilar mediante un diálogo que no puede llevarse adelante con amenazas tan tremendistas que parecen ser salidas intencionales para fabricar este escenario. No creemos que ese sea el papel de un gobernante. No creemos que esa sea la forma de construir el país del encuentro. ¿Encuentro con quién? Nos quieren a todos en la cárcel, hacinados, para ser víctimas de una nueva masacre. Por favor, compatriotas, recuperemos la razón. Y aquellos que hicieron posible que el país tenga este gobierno, que laven sus propias culpas, hagan una reflexión y examen de conciencia y reconozcan que ese odio que les inyectaron gratuitamente en contra de la Revolución Ciudadana fue el paso en falso que les impidió construir una herramienta del progresismo revolucionario del centro hacia la izquierda y prefirieron irse con el sector más reaccionario de la sociedad ecuatoriana. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es